Buenas tardes, es un gusto verles a cada uno de ustedes. Soy el pastor David Rangel y siempre es una alegría verles aquí en casa. Siempre es un gusto también saber que hay una comunidad del otro lado de la pantalla también conectando y adorando con nosotros el día de hoy. Así que saludos a todos ustedes donde quiera que se encuentren el día de hoy. ¿Sabe? Algo que van a saber, si no es que ya lo saben, de mi esposa y de mí, es que nosotros somos fan de la playa. Para nosotros la playa es nuestro paraíso terrenal. ¿Cuántos de los que están aquí, la playa no es su paraíso terrenal? Un lugar como este hace que uno olvide los problemas, las preocupaciones, las aflicciones, las deudas. Un lugar como este hasta llega a olvidarse uno de todos los problemas que tienen nuestros países, ¿no es cierto? Y es que si a usted le gusta la playa, si usted es un fan de la playa, ¿a poco no le gustaría estar en un lugar como este el día de hoy? ¿Sabe? Ese es mi paraíso terrenal. Pero ¿cuál es su paraíso terrenal? ¿Cuál será su paraíso terrenal? ¿Cuál será ese lugar al que usted dice, este realmente es mi paraíso terrenal? Y es que sabe, tener un paraíso terrenal es muy agradable. Sea que usted vaya a ese paraíso terrenal una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, una vez cada 5 años. Es muy agradable tener ese paraíso terrenal. Sin embargo, la Escritura no habla de un paraíso terrenal, sino de uno eterno. Y de eso precisamente es de lo que quiero hablar el día de hoy. Paraíso eterno, esperanza eterna. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Vamos a estudiar unos 3 pasajes de la Biblia. Así que si usted quiere entrar en profundidad con esos pasajes de la Biblia y leerlos en casa y profundizar en casa, tome nota para que así tranquilamente en casa usted los pueda leer. Primero viene de Lucas capítulo 23, versículo 43. Este es un pasaje que es un tanto conocido porque el contexto de este pasaje es cuando Jesús estaba en la cruz. Había sido crucificado y tenía al lado de él 2 criminales, 2 ladrones. Uno de ellos le pide que se acuerde de Jesús cuando muera. Y esto fue lo que Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Apocalipsis 21, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Versículo 4, Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Este lugar del que habla Apocalipsis 21 es un pasaje realmente que describe una visión sobre el paraíso. Una visión que tuvo Juan y la escribió. ¿Qué era lo que él estaba viendo? Ese paraíso, esa ciudad de Dios. Y es que ese lugar eterno, ese paraíso eterno, el cielo, es un lugar que Dios tiene preparado para usted, para usted, para usted y para mí. Es un lugar que dice la Escritura en donde no habrá aflicción. ¿Pude imaginar eso por un segundo? ¿Cuántos de los que están aquí no traen consigo cargando al menos una aflicción? Es un lugar en donde no habrá aflicción, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá aflicción absoluta. Es un lugar en el que además de que no habrá aflicción, sí habrá una paz que todo mundo está buscando aquí en la tierra. Es una paz eterna, emocional, física, mental y espiritual.
Además de esto, es un lugar en donde no existirá ningún deseo pecaminoso, no habrá muerte y no habrá tampoco ningún tipo de injusticia. Es un lugar en el que simplemente la presencia de Dios va a reinar sobre todo y en todos. Imagínese estar en ese lugar. Imagínese que de pronto usted aparece en ese lugar y si está enfermo, tan pronto pisa ese lugar, usted ya no lo está. Imagine que si usted está llegando a ese lugar con tristeza, tan pronto entra a ese lugar, esa tristeza es cambiada por paz. Imagine que si a usted llegara a ese lugar, usted entra a ese lugar con un deseo o una inclinación pecaminosa. Al poner pie en ese lugar, todo ese lugar se transforma y lo transforma a usted en santidad. No solo eso, sino imagine que cuando usted está en ese lugar, usted se da cuenta que este no es el planeta Tierra, que ese es el lugar de Dios, es donde Dios habita, es la ciudad de Dios. Y mientras usted está caminando, usted puede ver cómo la muralla es de piedra, es de jaspe. Y usted ve un mar de cristal, como dice Apocalipsis 21, y se da cuenta que la calle en la que usted está pisando no es cemento, no es pavimento, sino es oro. Y si usted llega al paraíso eterno con una que otra deuda o financieramente medio quebrado, no va a haber tal tentación en usted de decir: le voy a romper un pedacito para hacer un brazalete, venderlo. Porque ni siquiera la tentación dentro de nosotros va a existir. Es un lugar totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Y ese es el lugar el que Dios ha creado y ha reservado para usted, para usted, para usted y para mí. Nada se compara en el planeta Tierra, ni nuestra misma imaginación, al lugar que Dios ha hecho como un paraíso eterno para nosotros. Por eso no le gustaría que cuando esta vida termine, poder estar en un lugar como este por la eternidad. Aunque no es el tópico de hoy, lo opuesto a este lugar es la condenación eterna. Pero no tengo que hablar de eso porque yo creo que ninguno de ustedes quiere ir ahí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hablo de eso? Pero hablar de lo que Dios ha reservado para usted, para mí. ¿Estamos aquí? El asunto es que ustedes se emocionaron y yo me emociono mucho cuando pienso en ese lugar eterno. Y creemos en ese lugar eterno, en ese paraíso eterno. Sin embargo, los corintios tuvieron un gran conflicto con este tema. Miren lo que sucedió con los corintios. 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer diferentes versículos del capítulo 15, porque todo el capítulo 15 habla sobre este tema del futuro. Versículo 12 dice: pero dígame lo siguiente. Espérame que ya no la llego de aquí. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán
para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales, oiga esto, nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Cuando leí ese pasaje, yo decía, esas son buenas noticias para algunos de nosotros que quisiéramos agregarle a nuestra altura unas 5 pulgadas más. Señor, si ya me vas a transformar mi cuerpo, pues agrégale 5 pulgadas más para tener otra altura allá en la eternidad, ¿verdad? Ese es el asunto, de que para los corintios llegar a pensar en un paraíso eterno, ellos tenían que creer en la resurrección de los muertos. El problema era que en aquellos años se empezó a dar una falsa doctrina, una falsa enseñanza sobre la resurrección de los muertos. De tal manera que entró a la iglesia, a los creyentes de Corintios, y la esperanza en la resurrección de los muertos, la esperanza en la eternidad empezó a ser afectada. A tal grado que dijeron, bueno, si no va a haber resurrección de los muertos, si no hay vida eterna, si no hay nada después de morir, pues entonces vivamos la canción de Ricky Martin. ¿Cómo se la saben ustedes? Vivamos la vida loca, comamos, bebamos, disfrutemos de esta vida, que acabo que al morir nada ocurre con nosotros después de morir. Y empezaron a vivir una vida tan desenfrenada, tan loca, que llega la noticia al líder, al apóstol Pablo, y se entera que su iglesia allá en Corinto había perdido la esperanza en la eternidad y estaban viviendo en pecado tras pecado desenfrenadamente, locamente. Y entonces viene el apóstol Pablo y les dice en el versículo 34, les dice, piensen bien sobre lo que es correcto. Piensen bien sobre lo que es correcto. Cuando ustedes leen esta palabra, suena como más como una confrontación, ¿no? Es cuando uno dice, hey, a su amigo o a algún familiar, hey, reacciona. ¿Estás pensando bien lo que estás queriendo hacer? ¿Lo que estás haciendo? Pero en el original griego traduce algo más serio. Pablo toma una palabra del griego que era utilizada para cierto grupo de personas y les hace una comparación sin decirles ustedes son como estos. La palabra en griego es eknefo, que quiere decir vuélvete sobrio, regresa a ti mismo después de una borrachera. Pablo tuvo que utilizar una palabra que era utilizada para los que se embriagan y para los que se emborrachan, para decirle a los corintios, ustedes no están muy lejos de lo que estos hacen, solo que ustedes lo están haciendo de una manera espiritual. Porque parecía que entonces los corintios se habían embriagado con esta falsa enseñanza de que no habría resurrección de los muertos y por lo tanto no habría vida eterna. Parecía que entonces los corintios estaban intoxicados con lo que estaban consumiendo de información, con lo que estaban consumiendo de enseñanzas, y por lo tanto la manera que estaban viviendo era una manera en la cual no reflejaba realmente lo que el apóstol Pablo quería de ellos. Y vivieron una vida mareada, desbalanceada, como un ebrio, pecando sin estar conscientes de lo que están haciendo, pecando tras pecando, pecando tras pecando, y no se daban cuenta los efectos del alcohol, ¿no? El apóstol Pablo dice que ustedes están como un ebrio, como un borracho, no se dan cuenta de lo que están haciendo y están intoxicados con estas falsas enseñanzas. Pero Corintios, Cristo viene.
Y cuando Él venga, los que hayan muerto en Él y los que estemos con Él, seremos resucitados y nuestros cuerpos serán transformados para estar con Él por la eternidad. Pablo estaba molesto porque los corintios habían perdido la esperanza en este asunto eterno. Sabe, diferente a los corintios, nosotros como iglesia creemos en la resurrección de los muertos y creemos en la vida eterna. En la teología sistemática es un set de doctrinas que forman nuestras bases doctrinales en cualquier iglesia evangélica sobre lo que creemos. Y en el tema de teología sistemática hay una doctrina o una teología que se llama escatología. Escatología tiene que ver con qué es lo que pasa con la vida después de la muerte, la resurrección, ¿verdad? Tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con el fin del mundo. Todo eso engloba lo que es la escatología. Y porque nosotros en nuestra escatología creemos en eso, dentro de nuestra confesión de fe, en el artículo 12, dice lo siguiente. ¿Por qué no lo leemos juntos? Esto es lo que nosotros creemos. Dice lo siguiente, leamos todos juntos. Creemos en la resurrección de los muertos, los justos a la vida eterna y los malos a la eterna condenación. No solo eso, como iglesia creemos en eso, sino aún en nuestra tradición, herencia doctrinal, creemos en las enseñanzas del credo de los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes no conocen el credo de los apóstoles? La parte final del credo de los apóstoles, que tengo que explicarlo, el credo de los apóstoles se desarrolló en los primeros 2 siglos, debido a tanta falsa doctrina sobre ciertos aspectos de quién era Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre. Y se creó entonces en los primeros 2 años, después de que Cristo resucitó, este credo de los apóstoles, enseñanzas de los apóstoles, creencias de los apóstoles, doctrinas de los apóstoles, para que entonces la gente pudiera mantener su fe firme en estas enseñanzas. La parte final del credo de los apóstoles dice lo siguiente, digámoslo juntos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable, es decir, la vida eterna. Entonces, aún desde aquel tiempo, desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de los primeros años de la iglesia de Jesucristo, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, creemos que después de que uno muere, la vida no termina aquí y creemos que hay una vida eterna. Pero lo que tenemos que saber es que hay un espacio de tiempo entre el pasado y el futuro, entre la vida y la muerte. Hay un espacio de tiempo entre el paraíso terrenal y el paraíso eterno. Eso es lo que tenemos que ver, que hay un espacio de tiempo entre estos dos. Entonces, pastor, ¿qué hago en este espacio de tiempo? ¿Qué tengo que hacer en este espacio de tiempo? Bueno, confession time. En nuestro primer año de casados, mi esposa y yo teníamos el deseo de poder irnos juntos por 2 semanas por 2 semanas al Caribe mexicano. No teníamos dinero y dijimos, bueno, aunque el deseo está aquí y queremos hacerlo, tenemos la esperanza de que en un futuro no muy lejano eso puede ocurrir si tan solo alineamos nuestras decisiones a ese futuro deseado. Así que nos costó mucho, porque nosotros éramos personas que comíamos mucho afuera y no teníamos, teníamos hijos más jóvenes de lo que estábamos, entonces nos gustaba disfrutar, irnos al cine, irnos a pasear, ¿no?
Y bueno, resultó que dijimos, bueno, si queremos realmente ir por 2 semanas y ver qué se siente estar 2 semanas juntos, pues bueno, vamos a empezar a alinear nuestras decisiones a ese futuro. Así que fueron entonces en los siguientes meses que empezamos a ahorrar, empezamos a buscar ofertas, empezamos a comer en casa, a cocinar en casa, porque nuestra esperanza no estaba en estar aquí en Dallas por 2 semanas de vacaciones, sino era estar en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, por 2 semanas. Así que después de estar alineando todo eso hacia nuestro futuro, finalmente se nos dio poder estar por esas 2 semanas en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano. Y como muestra, ahí está. Ahí estaba mi esposa y yo, sin niños, recién casados. La otra foto dije, se las voy a poner porque estaba bien rica esa comida y quiero antojar a uno que otro si viene hambriento a la iglesia el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? ¿Qué tenemos que hacer entre este tiempo de espera del presente, del pasado a la eternidad? ¿Qué tenemos que hacer dentro de nuestro presente hacia nuestro futuro? Bueno, tener esperanza en que la vida continúa en la vida eterna. Steve Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que el segundo hábito es empezar con un fin en mente. Y esto es lo que dice Steve Covey sobre este asunto. Él dice que para todo lo que uno quiera emprender tiene que tener una visión clara hacia dónde va a ir y crear entonces un mapa que nos lleve ahí. Y entonces, dice Steve Covey, tu comportamiento debe de alinearse con tus decisiones hacia esa visión a donde tú quieres ir. ¿Qué tiene que ver entonces Steve Covey, empezar con un fin en mente, con el paraíso eterno? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Significa que si tenemos la esperanza en que la vida no termina aquí, sino que hay una resurrección de los muertos y que hay una vida eterna, entonces esa esperanza moldeará, alineará, formará y dirigirá entonces lo que hagamos nosotros en la vida presente. En otras palabras, la esperanza eterna define nuestro actuar terrenal. Si entonces yo tengo esperanza en la vida eterna, entonces esa esperanza es la que debe de influir la manera en que yo vivo hoy, actúo, tomo decisiones y vivo la vida en el planeta Tierra. Es decir, si yo me visualizo con Dios en la eternidad, en ese paraíso eterno, en donde no habrá aflicción, en donde habrá paz, si yo me visualizo ahí, entonces lo que yo haga ya no en el pasado ya pasó. Esas son las buenas noticias para algunos de nosotros, que cuando hablamos de este tema de escatología, de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, nuestros errores del pasado, nuestros fracasos, nuestras faltas no tienen impacto en nuestro futuro si hacemos algo al respecto en nuestro presente. Esas son las buenas noticias para algunos de nosotros. Que nuestro pasado en algunos de nosotros ha sido terrible, pero no tiene impacto en el futuro si hacemos algo en nuestro presente. Esas son las buenas noticias. Nunca dejemos que lo que hayamos hecho en la vida en el pasado determina qué es lo que va a pasar con nosotros en la eternidad. Porque hay un tiempo en medio en donde Jesucristo nos hace pasar por ahí, nos perdona y nos realinea hacia donde tenemos que estar de acuerdo al corazón de Dios. Es ahí en donde muchos de nosotros nos quedamos atorados y decimos, bueno, es que hice este error, cometí este error, no creo que Dios me va a perdonar. Es que siento que por más que quiero salirme de esta, no puedo salir de esta. Y nos quedamos aquí sin considerar que la muerte puede llegar a nuestra vida en cualquier momento. Dios no nos está poniendo en el pasado. Dios no nos está poniendo en el pasado, en ese error. No.
Dios ya está creando, ya Dios creó un camino que es la verdad y es la vida y es Jesucristo para nosotros llegar a la vida eterna. Es Él, es Él, es Él. Entonces, lo que yo haga en mi presente es lo que determina realmente hacia dónde yo voy a ir. Por eso, cómo vivamos, cómo nos comportemos, cómo actuemos, cómo tomemos decisiones, la invitación del apóstol Pablo para nosotros es: tienen que estar en función de ese paraíso eterno. Me hubiera encantado haber puesto como que otra línea aquí, que fuera como para abajo. Pero el enfoque el día de hoy es el paraíso eterno. Es despertar en nosotros una emoción, una pasión por ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y lo que hagamos aquí, con esta vida, con este presente que Dios nos da, nos puede acercar el día que esta vida termine a este lugar, a la eternidad con Dios. ¿Estamos aquí? Por eso quiero cerrar con estos tres cosas prácticas, tres conceptos, tres prácticas, tres puntos que pueden ayudarnos mucho en este asunto de ¿qué hago, pastor, entonces en este presente? ¿Qué hago, pastor, en este presente? Ya estoy entendiendo que hay una eternidad con Dios, que Dios ha preparado ese lugar para mí. ¿Qué hago en este presente? Número uno, diga conmigo: mantén la fe. Una vez más, mantén la fe. Se trata de entonces mantener nuestra fe, que trabajemos en nuestra fe en este tiempo, no en el futuro, porque el futuro nadie lo tiene comprado. Si lo tiene comprado, y si lo tiene comprado, dígame para entonces también comprarlo. Pero es trabajar en nuestra fe hoy, en este presente que Dios nos regala. En este presente es a través de las disciplinas espirituales: oración, ayuno, Biblia, congregarse, servir, ayudar al prójimo. Es poder afirmar nuestra fe, es trabajar en nuestra fe aquí en la tierra, aun y cuando nuestra fe sea sacudida, aun y cuando nuestra fe sea probada, o inclusive cuando nuestra fe sea quebrada, rota, aplastada. Aún y con eso, mantengamos la fe. Mantengamos la fe. Mantengamos la fe. Porque el beneficio es mayor que el sacrificio. El trabajar, el mantener mi fe hoy me llevará a la eternidad. Y ese beneficio es mayor que el sacrificio que yo hago hoy por mi fe. Sacrifíquese al orar, sacrifíquese en leer la Biblia, sacrifíquese en venir a la iglesia, sacrifíquese en servir a Dios, sacrifíquese en demostrar su comportamiento como un discípulo de Jesús, porque ese sacrificio va a valer la pena, porque el beneficio de ese sacrificio va a ser mayor que lo que sufrimos o lo que nos esforzamos aquí. Totalmente, totalmente. 2. Alguien diga conmigo: desintoxícate. Yo no lo dije, lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Desintoxiquémonos de aquellas cosas que estén creando en nosotros una falsa enseñanza. Desintoxiquémonos de aquellas cosas que hemos consumido, que realmente está poniendo en riesgo nuestra creencia de que hay una eternidad con Dios. Desintoxiquémonos de aquellos comportamientos o de aquellos pecados o de aquellas tendencias en el corazón que nos apuntan más hacia alejarnos de Dios que acercarnos a Dios. Porque lo que sucede es que nuestra tendencia muchas veces en la vida se va hacia lo carnal, hacia lo terrenal. Es la tendencia del ser humano desde la creación.
Por eso si usted ha llegado el día de hoy aquí diciendo: pastor, es que estoy teniendo conflicto con esta inclinación, con esta tendencia. Tranquilo, no es el único. Todos nosotros tenemos una tendencia o una inclinación a algo que muchas veces no es tan agradable a los ojos de Dios, pero esa es la naturaleza del ser humano. Por eso es lo importante. Todo mundo desafortunadamente tiene esas tendencias. Lo que no tenemos es el derecho de abrazar esa tendencia y llevarla a la acción. Por eso, antes de que accionemos esa tendencia o esa inclinación, desintoxiquémonos de ella. Desintoxiquémonos de ella, saquémosla de ella, entreguémosela al Señor. Y número 3, alguien diga conmigo: soporta las aflicciones. Pues estas aflicciones terrenales, la buena noticia es que son temporales. Son temporales, son temporales. Tal vez hay alguien aquí que haya estado lidiando ya por algún tiempo con alguna aflicción, enfermedad, sufrimiento, dolor. Y si ese es su caso, las buenas noticias es que esa aflicción terrenal es temporal. Es temporal, es totalmente temporal. Por eso tenga esperanza en la eternidad, porque incluso cuando lleguemos a la eternidad, esa aflicción terrenal dejará de existir. Dejará de existir. Y yo sé que a veces es muy complicado encontrarnos en este planeta que Dios creó. Cuando Él lo creó, Él le dijo que era bueno. Sin embargo, algunos de nosotros hemos experimentado que no ha sido tan bueno, porque a lo mejor hemos pasado por algún tipo de aflicción que en lugar de que haya sido bueno, ha sido malo. Tanto así que algunos de nosotros dijimos, quizás ha llegado hasta el pensamiento, ¿no? Y si no es bueno, ¿qué estoy haciendo en el planeta Tierra? Porque la aflicción ha golpeado tanto que inclusive hasta pensamientos suicidas atraviesan nuestra mente. Porque la aflicción es tan fuerte, es tan dura, que impacta tanto nuestro presente y nos hace olvidar que todo esto es temporal. Cuando estamos en esa aflicción, es como si nos nublara la visión y no nos diéramos cuenta que realmente esa aflicción es temporal. Yo le garantizo que esa aflicción es temporal. Solo que cuando estamos metidos en esa aflicción no lo vemos como algo temporal, sino lo vemos como algo eterno, como algo permanente, como algo que no va a desaparecer, y nos cuesta tanto trabajo poder siquiera imaginar que eso va a llegar a su fin. Pero es temporal. O concluye en un futuro cercano a nosotros, o eso concluye cuando estemos en la eternidad. Por eso vale la pena soportar la aflicción. Vale la pena pasar por esas aflicciones y todavía mantenernos en el camino de Dios. Así que quiero terminar con esto. La esperanza, Costero, significa que habrá resurrección, que habrá vida eterna. Por eso, tenga esperanza. Tenga esperanza en ese lugar. Aun y cuando sea difícil mantener la fe, tenga esperanza. Aun y cuando no sea tan fácil desintoxicarnos de ciertas cosas, tenga esperanza. Aun y cuando nos cueste soportar las aflicciones, porque nosotros creemos que así como es tan agradable pasar unos momentos en nuestro paraíso terrenal, va a ser indescriptible pasar el resto de nuestras vidas en ese paraíso eterno. No pierda su esperanza. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a Dios en oración. Acompáñeme, por favor, ahí donde está. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, tratando de digerir estas palabras que fueron dichas en la cruz a aquel ladrón. Estas palabras que fueron escritas por Juan sobre la visión de ese paraíso eterno. Y digiriendo estas palabras que el apóstol Pablo le dijo a los corintios sobre la vida eterna.
Padre, sin duda que estamos hoy día aquí presentes porque tú nos has dado la vida. Señor, es un regalo, es un derecho que hemos tenido el día de hoy sin haberlo comprado. Tú nos estás regalando la oportunidad de poder vivir en este presente. Señor, ayúdanos a poder vivir una vida responsable espiritualmente hablando. Ayúdanos a abrazar, Señor, un comportamiento responsable, que pueda saber cómo manejar estos días que tú nos das, este presente que tú nos das, de tal manera que entonces nuestro actuar, nuestras decisiones tengan un fin en mente, y ese fin en mente sea esa eternidad contigo. De tal manera, Señor, que no tengamos que esperar hacia esa eternidad para poder empezar a pasar tiempo contigo, sino que en este presente podamos crear esos espacios para buscarte en oración, para buscarte a través de tu palabra, para buscarte en ayuno, para buscarte a través de la adoración comunitaria, para buscarte a través del servir al prójimo. Ayúdanos, Señor, a que en este presente podamos vivir, Señor, alineando todas nuestras decisiones, comportamientos y acciones al lugar al que nosotros queremos estar, lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros, ese paraíso eterno contigo. Dios, si alguno de nosotros ha llegado a este lugar con su fe quizás siendo probada, con su fe debilitada, Señor, fortalécele su fe. Y si ese es usted, simplemente donde está, dígale: Señor, fortalece mi fe. Inclusive yo estaba a punto de dejar la fe, pero dígale a él: Señor, fortalece mi fe, afirma mi fe en ti. Padre, si alguno de nosotros ha llegado aquí con ciertas tendencias, inclinaciones, pecados, Dios, ayúdanos a desintoxicarnos de ellos. Si eso no nos va a ayudar hacia donde queremos estar en el futuro, Señor, entonces sácalo de nosotros. Tome ahí un segundo y dígale al Señor: Señor, saca de mí lo que tú sabes que es con lo que estoy lidiando. Remueve de mí, Señor, aquellas cosas que no me sirvan en mi caminar hacia la vida eterna. Y Dios, ayúdanos a todos aquellos que están atravesando por una aflicción, sea enfermedad, sufrimiento, dolor, tristeza, angustia. Padre, que tu espíritu fortalezca sus cuerpos para resistir, Señor, esta aflicción temporal. Y si eso es usted, si usted ha llegado a este lugar con una gran aflicción, ¿por qué no le dice el Señor: Señor, fortaléceme? Fortaléceme para no darme por vencido, para no caer, para no dejar de intentar. Fortaléceme. Padre, sobre todo, no solamente a manera individual, sino a manera colectiva, aumenta nuestra esperanza en esa vida eterna. Aumenta nuestra esperanza y desate en nosotros esa claridad sobre ese lugar al que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y ayúdanos a que no importa lo que venga a nuestras vidas, que no perdamos esa esperanza eterna. En el nombre de Cristo Jesús, aquel que dio su vida por amor a nosotros, lo pedimos. Amén, amén. Y la iglesia de Cristo dice: amén.